Vamos a comenzar con esta clase que pretende ser una breve introducción al marco histórico-cultural de la arquitectura moderna. Si se fijan los lineamientos de la Cátedra de Historia 2A, van a notar que estamos en la unidad temática 1B. Recientemente abordamos el periodo comprendido entre 1850 hasta el movimiento moderno, y ahora abordaremos este periodo de auge de este movimiento moderno comprendido entre las dos guerras mundiales. Evidentemente, este teórico no puede abordar toda la complejidad del tema, por lo que deben tomarlo como una simple introducción. Es importante que puedan complementarlo con la bibliografía propuesta por la cátedra. Este primer video propone un nivel de aproximación general al contexto, es decir, revisando los hechos y procesos que transformaron todo el panorama internacional. El segundo video propone un nivel intermedio de aproximación, revisando corrientes, escuelas y tendencias en regiones que cobran una importancia crucial en esta época. Para cerrar este marco histórico-cultural, nos apoyaremos en una tercera parte referida a la ciudad, tomando el teórico que dictara Lidia Samar en el año 2020. En las asignaturas de historia hablamos de pensamiento moderno desde fines de la Edad Media, y decimos que hay toda una época marcada por este pensamiento. Una edad moderna que comienza con la conquista de América y la caída del Imperio Romano de Oriente, que implicó la llegada al centro de Europa de personas formadas en contacto con la herencia greco-latina. Esta edad moderna retomó el pensamiento secular de las culturas clásicas y con los recursos que Europa extraía de América se fue consolidando toda una cultura basada en los siguientes pilares: el sentido de progreso guiado por las ciencias y la técnica, la preocupación por los problemas de la vida terrenal, el cuidado del cuerpo y el intelecto, la confianza en la razón. Esta cultura va cobrando cada vez más fuerza hasta desencadenar en un hecho político trascendente como la Revolución Francesa y un hecho socioeconómico como la Revolución Industrial. Sin embargo, los frutos arquitectónicos y urbanísticos de este pensamiento los vamos a ver con mayor contundencia en la primera mitad del siglo XX. Para comenzar esta primera aproximación general al siglo XX, nos centraremos en el periodo de entreguerras, y para sintetizar este periodo nos apoyaremos en una línea de tiempo con aspectos supraordinarios, es decir, con los factores más importantes que nos permiten ubicar el resto de los hechos y procesos. Empezamos retomando el final del siglo XIX, marcado por la crisis económica, por el pensamiento de Darwin y los primeros estudios de Freud, ese mundo herido por el colonialismo que permitía alimentar el sistema industrial y que pronto condujo a una segunda revolución industrial. Pese a los acuerdos y alianzas posteriores a las guerras napoleónicas, Europa se estremeció con la Primera Guerra Mundial. La Revolución Rusa de 1917 sacó a Rusia del conflicto y aumentó el clima de agitación política. Luego de la Primera Guerra, las mujeres conquistaron mayor protagonismo en la sociedad, pero se avecinaban tiempos difíciles con el crack de la bolsa de 1929. Manipulando el clima de descontento, surgieron los totalitarismos de Mussolini en Italia, Hitler en Alemania y Franco en España. En 1933, Estados Unidos inició un plan de recuperación económica guiada por el Estado, mientras en Europa la tensión era insostenible. El mundo avanzaba irremediablemente hacia una Segunda Guerra Mundial. Ahora comenzaremos a desarrollar mejor estos factores históricos haciendo una aclaración. En algunas partes del teórico aparecen recuadros en rojo que, si bien no forman parte de los contenidos de la materia, nos permiten asociarlos con un contexto más cercano a nuestra propia realidad. Comenzamos este repaso hablando desde Córdoba, una ciudad cuyo trazado ortogonal y abstracto refleja la influencia del pensamiento moderno del siglo XVI. Es producto de la colonización española, pero actualmente forma parte de Argentina, un país que se independizó del reino español cuando éste se vio envuelto en las guerras napoleónicas. Las guerras napoleónicas fueron traumáticas para toda Europa, por lo tanto, apenas derrotado Napoleón, se estableció un sistema de alianzas que buscaba afianzar la paz y garantizar la estabilidad de los grupos dominantes. La pregunta es cómo pasamos de un sistema de alianzas que garantizaba la estabilidad de Europa a una guerra mundial, y para eso hay que tener en cuenta que el siglo XIX estuvo signado por el colonialismo,
donde las grandes potencias industriales mantenían intercambios desiguales con las colonias productoras de materias primas. El control por la fuerza o por complicidades locales de estos territorios alrededor del mundo generaba múltiples disputas entre las potencias que buscaban establecerse en los puntos estratégicos como el Canal de Suez, el Canal de Panamá o las Islas Malvinas, ocupadas por el imperialismo británico en 1833. El colonialismo exacerbaba la raíz romántica de los discursos nacionalistas. En algunos casos apuntaban a la recuperación de territorios perdidos, en otros casos a la defensa de recursos amenazados, pero en otros casos más complejos se utilizaron discursos nacionalistas para favorecer intereses coloniales que estaban ocultos, como en la Guerra del Paraguay. Hay que decir que la violencia de la Primera Guerra Mundial se había implementado durante todo el siglo XIX en los territorios dominados por el colonialismo. Este sistema económico de escala mundial se logró en base al control, la explotación e incluso al exterminio de la población no europea, tal como pudo verse en el continente africano, en la India, en las praderas norteamericanas, en el Amazonas o incluso en la Patagonia. A Europa solo le faltaba regar de sangre su propio continente. En este contexto de violencia se tergiversaban algunos estudios científicos para forzarlos hacia discursos de odio. Por ejemplo, la teoría de la evolución de Darwin, que hablaba de una transformación genética gradual, de generación en generación, en función de la mejor interacción con el contexto. Bueno, esta teoría tan profunda y compleja fue simplificada y distorsionada. Provienen de aquella época algunas ideas escalofriantes, como la supervivencia del más apto, el mejoramiento de la especie humana, o el juicio sobre las personas en función de su apariencia física. Sigmund Freud, que en 1899 había sentado las bases del psicoanálisis, escribió una frase que caracterizará a todo el siglo XX. Los hombres no son criaturas dóciles que quieren ser amadas y que a lo sumo se defienden si se las ataca. Por el contrario, son criaturas en cuya dotación instintiva hay que dar por sentada una fuerte parte de agresividad. El hombre es el lobo del hombre. Esta agresividad se manifestaba también en la economía y en los sistemas de producción. En 1873 se generó una de las primeras crisis causadas por la especulación. Comenzó con la caída de la Bolsa de Viena, causando el pánico en todas las bolsas del mundo y una larga depresión de la economía. Esto agudizó las condiciones de pobreza de la población de principios del siglo XX y generó revueltas populares en diferentes puntos del planeta, de las cuales mencionaremos solamente el Domingo Sangriento en Rusia de 1905 y la huelga de inquilinos en Argentina en 1907, también llamada despectivamente Huelga de las Escobas, por la importante presencia femenina. Todas estas revueltas de principios del siglo fueron brutalmente reprimidas, dejando como mensaje que no existía margen de negociación o diálogo. Los próximos levantamientos serían a todo o nada, a matar o morir. La salida de la crisis se logró a través de un importante avance tecnológico en cuanto a las comunicaciones y principalmente en cuanto al aprovechamiento energético, que reemplazó el uso del carbón por el petróleo, el gas y rápidamente la electricidad. A su vez, para aprovechar el rendimiento energético de los seres humanos, Frederick Taylor en Estados Unidos buscaba optimizar los movimientos que realizaban los obreros para aumentar su productividad. De estos primeros estudios proviene la cadena de montaje que utilizó Ford y que satirizó Charles Chaplin. La transformación de la producción fue tan acelerada que algunos autores la mencionan como una segunda revolución industrial. Como estos avances tecnológicos se dieron en un contexto de crisis económica, las industrias que no pudieron afrontar estos cambios perecieron y fueron absorbidas por las empresas más grandes. De este modo, iban muriendo algunas industrias familiares y se generaban grandes monopolios o trust. El ideal de la libre competencia que había regido el siglo XIX se distorsionaba completamente cuando los grandes monopolios terminaban imponiendo sus propias reglas. Con todos estos condimentos, Europa era un barril de pólvora y solo faltaba una chispa para hacerla detonar. En 1914, con el asesinato de Francisco Ferdinando,
heredero del Imperio Austrohúngaro, comenzó la Primera Guerra Mundial. Este imperio, que resistía los vientos de la modernidad, comenzó una represalia contra Serbia, acusándolo de favorecer la agitación. Por antiguos vínculos monárquicos y por el sistema de alianzas forjado después de las guerras napoleónicas, rápidamente toda Europa se incorporó al conflicto. Como los involucrados eran potencias coloniales y por el nivel de mundialización de la economía, el conflicto se expandió rápidamente hacia todos los confines del planeta. Los bandos fueron cambiando a lo largo de la guerra, pero es importante reconocer una primera alianza entre el Imperio Alemán, el austrohúngaro y el otomano, y por el otro bando se formó una triple entente integrada inicialmente por Rusia, Inglaterra y Francia, a la cual se sumará mucho más tarde, en 1917, Estados Unidos. Toda una generación de jóvenes fue arrastrada a una guerra de trincheras, donde comenzaban a verse los efectos dramáticos de la industrialización bélica, que mostraba como uno de sus avances el temible gas mostaza. Paradójicamente, muchos arquitectos jóvenes, entusiasmados con el proceso de industrialización, murieron en la Primera Guerra Mundial, como Antonio Santeliía. Algunos, como Erich Mendelsohn, que combatió en el frente ruso, se evadían hacia un universo imaginario creando formas mágicas, y otros más pragmáticos, como Le Corbusier, desarrollaban prototipos pensando en cómo reconstruir el mundo. Luego del Domingo Sangriento de 1905, muchos intelectuales tuvieron que huir de Rusia, entre ellos Lenin, que en el medio del malestar de la Primera Guerra ideó un plan muy arriesgado. Se unió con otros refugiados rusos y pidieron al Imperio Alemán que les permita llegar en tren hasta San Petersburgo, donde los obreros ya habían iniciado una serie de revueltas que terminaron con la abdicación del zar Nicolás II. El Imperio Alemán accedió al pedido, pero sabiendo que era una jugada peligrosa. Por un lado, le permitía a Alemania instalar un foco revolucionario en el corazón de su enemigo, pero por otro lado, sabían que esta ola revolucionaria podía volverse en contra. La revolución triunfó en Rusia en 1917, Rusia salió de la guerra, y la onda expansiva de la revuelta comenzó a tener repercusiones por todo el mundo. No es extraño que en 1918 los estudiantes cordobeses hayan tomado el rectorado quemando las insignias clericales. En Europa, este clima de agitación posterior a la Revolución Rusa obtuvo diferentes respuestas. En Alemania hubo una respuesta dual. Por un lado, una feroz represión hacia los sectores más radicales, por otro lado, se establecía un pacto con los sectores que buscaban cambios moderados. La represión quedó plasmada en el fusilamiento de Rosa Luxemburgo, cuyo monumento fue realizado por Mies van der Rohe, mientras que el pacto quedó saldado con el establecimiento de la República de Weimar, un gobierno que intentó ensayar algunas reformas sociales orientadas al bienestar de los trabajadores, como por ejemplo el mejoramiento de las condiciones habitacionales con la construcción de nuevos barrios modernos. Este ensayo de estado de bienestar intentó aplicarse en un contexto económico sumamente desfavorable, ya que luego de la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó postrada por las duras sanciones que se le impusieron en el Tratado de Versalles. La inflación alcanzó un punto tan alto que los niños jugaban por las calles con fajos de billetes, que ya no valían nada. En otros periodos de la historia de la arquitectura, las mujeres aparecían inevitablemente asociadas a las figuras de sus maridos, como Margaret MacDonald junto a Mackintosh. En el periodo entreguerras, las arquitectas y diseñadoras cobrarán su propio brillo, pese a que las primeras revisiones historiográficas intentaron ocultarlas. Tal es el caso de Marianne Brandt y Lili Reich, para mencionar solo dos que transformaron el panorama de la arquitectura en la República de Weimar. Y hablando de la República de Weimar, es importante notar que este ensayo de estado de bienestar se mantuvo a duras penas mientras contaba con financiamiento internacional. Sin embargo, la burbuja especulativa desatada por el fin de la Segunda Guerra Mundial, los locos años 20, desapareció rápidamente con el crack de la bolsa
Rusia de 1929. Los Estados Unidos y los principales países industriales del mundo se vieron nuevamente arrastrados a una profunda crisis económica. La salida de esta crisis estaría marcada por un camino similar al que habían tomado la República de Weimar, con una fuerte guía estatal de la industria y el mercado y con una serie de políticas que buscaban mejorar las condiciones de vida de los trabajadores para evitar la influencia del marxismo. Lo llamaron el New Deal. Pero en Europa, la crisis económica agitó aún más los conflictos sociales. Ante las primeras repercusiones de la Revolución Rusa en Italia, las clases acomodadas habían comenzado a apoyar a Benito Mussolini, un líder carismático que proponía mano dura para garantizar el orden. En Alemania, la sensación de derrota posterior a la Primera Guerra Mundial se agravó con la crisis económica. Este contexto angustiante fue aprovechado por Adolf Hitler, quien vio la oportunidad de imitar a Mussolini. Hitler logró encarnar la caricatura del líder mesiánico que buscaba recuperar, mediante la fuerza, antiguas glorias perdidas por la diplomacia. De la arquitectura del Tercer Reich suele recordarse el clasicismo rígido y megalómano de Albert Speer, aunque también hubieron algunas expresiones tradicionalistas que luego retomaron algunos nazis fugitivos. El surgimiento del nazismo no se podría explicar solamente hablando del oportunismo de un líder inescrupuloso. También hay que destacar que Hitler logró reactivar la industria bélica porque se alió con algunos sectores industriales y porque dejó de pagar las cargas que le había impuesto el Tratado de Versalles. Pese a que estaba desconociendo todos los tratados preexistentes, ninguna de las potencias hizo lo necesario para detenerlo a tiempo. Tampoco ofrecieron resistencia cuando Hitler y Mussolini apoyaron con armas y ejércitos el levantamiento de Franco en la Guerra Civil Española, que fue utilizada por los totalitarismos como un precalentamiento, un laboratorio para los futuros enfrentamientos. Los nazis persiguieron a diseñadores y artistas, algo que puede verse en este afiche sobre el cierre de la Bauhaus, una institución de la cual hablaremos en los próximos teóricos. En pocas palabras, los nazis iniciaron la expropiación, la persecución y el exterminio de diferentes colectivos como algunos sindicatos, la población gitana y especialmente la colectividad judía. La práctica política de la intolerancia a gran escala no hizo más que acelerar el camino hacia el horror de la Segunda Guerra Mundial. Para la exposición de 1937, la República Española le encargó un pabellón a Luis Lacasa y a Josep Louis Sert. En ese pabellón se instaló el Guernica de Pablo Picasso, un cuadro que mostraba la primera ciudad bombardeada por los alemanes en apoyo al franquismo. Picasso se había enterado del bombardeo en las noticias del diario, lo cual permite explicar la monocromía y la trama tipográfica de algunas partes del cuadro, como si fueran recortes de un diario. Hay una anécdota que dice que los nazis irrumpieron en el estudio de Picasso, vieron el cuadro que lógicamente les parecía parte del arte degenerado y le preguntaron con desprecio: ¿usted hizo eso? A lo que Picasso respondió: no, ustedes lo hicieron. En el mismo pabellón español y frente al cuadro del Guernica, Calder realizó una escultura con similar valor histórico, aunque menos conocida. Traten de buscarla en los videos de YouTube porque hay que verla en movimiento. Es una fuente de mercurio que se va escurriendo por una serie de meandros hasta derivar en un tobogán frenético que termina expulsando chorros de mercurio que chocan contra una especie de superficie de acero, retumbando como un disparo para caer en un frío y venenoso mar de mercurio. Es una buena metáfora para pensar cómo el ser humano derivó en tanta locura, pero la metáfora quedaría incompleta si no aclaramos que el mercurio tiene allí un valor explicativo. Es una escultura que denuncia que los totalitarismos estaban interesados en el cinabrio que se extraía de España. Del cinabrio se extraía el mercurio, que era fundamental en el capitalismo industrial de aquella época, principalmente para fabricar armamento. Es una escultura que no solamente reflexiona sobre los efectos de la guerra, sino también sobre sus causas económicas. Terminamos así este primer nivel de aproximación general para pasar en el próximo teórico a ver movimientos y tendencias dentro del periodo entre guerras.